pero sí hay ciertos consejos que podemos tomar en cuenta para nosotros ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Hoy vamos a hablar de cómo tener una vida bendecida. Dígale que está a su lado: yo quiero ser bendecido. Y lo vamos a resumir de una manera muy especial. 5 consejos para tener una vida bendecida. 5 consejos para tener una vida bendecida. Y esos consejos usted los conoce de la mejor manera. Vamos a iniciar hablando de cómo un consejo puede cambiar nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Cómo nosotros podemos pedirle a Dios que sea Él quien pueda ayudarnos a salir adelante. Y como le repito, no vamos a hablar de pisto, vamos a hablar de bendición. Vamos a hablar de cómo Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Así que vaya conmigo, por favor. Vamos a tomar como base el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 22. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Proverbios 15, 22. Cuando lo tenga, me da un amén. Lo tenemos, iglesia. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Juntos leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice su palabra: los pensamientos son ¿qué? Donde no hay, mas en la multitud de consejeros se afirman. Lo leemos nuevamente, decimos: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros que hacen, se afirman. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su asiento, por favor, iglesia. 5 consejos para nosotros poder ser bendecidos. Yo siempre he dicho esta frase, y esta no va a ser la primera vez que la voy a decir, ni la última en toda la mañana, y no es la primera ni la última que lo vamos a hablar mientras estemos en la casa de Dios. Yo siempre he dicho de esta manera: yo prefiero 1000 veces estar bendecido a tener pisto. Yo prefiero 1000 veces tener la bendición de Dios que tener dinero. Porque con la bendición de Dios las puertas se abren. Con la bendición de Dios los milagros suceden. Con la bendición de Dios podemos, entiéndase la expresión, hacer y deshacer. Con la bendición de Dios nosotros podemos hacer grandes obras. Pero ¿qué significa tener la bendición de Dios en cada uno de nosotros? Ser bendecido de parte de Dios no es solamente poder contar cuánto dinero tengo en la bolsa. Y yo siempre he dicho y hago este chiste: si usted me pregunta cuánto dinero yo tengo en la bolsa, yo creo que usted es millonario en comparación mía. A ver. No hay. Las llaves del carro, no hay. Quiero ver. No hay. No hay. Pero ha de tener en la cuenta. ¿En cuál cuenta usted? En la cuenta de Jarana, cabal. Un día el Señor me ayudó a entender de que mi felicidad no estaba en la cantidad de dinero que yo no andaba en la bolsa. Si hay dinero, es gloria a Dios. Si no hay dinero, sigue siendo gloria a Dios. El problema es cuando nos frustramos y el enemigo pone en nuestra mente que el dinero es lo único que necesitamos para sobrevivir. Y adivine, terrenalmente sí, pero espiritualmente hay muchas cosas más que podemos hacer para poder sobrevivir. Bendito Dios, nunca me ha tocado la oportunidad de poder decir lo siguiente, pero yo tengo una convicción bien clara: el día que no tenga para comer, ese día hacemos ayuno, punto. Y ese día nos acercamos más a Dios, que el Señor va a hacer grandes y maravillosas obras con nosotros. Hay un testimonio que lo cuentan los pastores, que es un testimonio que va de generación en generación. Lo escuché del hermano Toby, lo escuché de Toby hijo, lo escuché del pastor que donde nos congregábamos antes, y se lo voy a regalar en esta mañana a usted. En una Navidad había una persona que tenía su esposa, sus 2 hijos, y en esa Navidad, casualmente, antes de las celebraciones de Navidad, el esposo había perdido el empleo. El esposo era el único que llevaba el aporte a la casa, era el único que hacía. Y resulta ser que cuando llegaron las fechas, 24 de diciembre, los niños, al ser niños pequeños, los niños no entienden la situación que uno vive. Estaban va de preguntar y preguntar: papá, ¿qué vamos a cenar el día 24?
Papá, ¿qué vamos a cenar el día 24? Papá, ¿qué vamos a comprar el día 24? Papá, ¿qué vamos a comer en la cena de Navidad? Y papá respondía con una fe muy cimentada en Dios diciendo, Dios proveerá. Mas no sabía que papá no tenía ni $1 para comprar la cena de Navidad. De repente se llegó el día 24 y desde la mañana, usted que es madre de familia, usted sabe que si es 24 y va a recibir familia, desde como a las 8 andan sonando las cacerolas en una casa, ¿o no? Y por eso siempre le digo, el culto de Navidad lo hacemos a las 4 para que vaya rápido. Resulta ser que escuchando a los vecinos poniendo los Billboard Caracas Boys, diciendo aquellos diciembres que nunca volverán. Gran relajo en el pasaje porque todo el mundo sabía que era la noche de Navidad. Todo el mundo se había corrido a ponerse el estreno. Los niños no tenían estreno para ponerse. Resulta ser que le preguntaron a papá, papá, ¿y qué vamos a cenar hoy? ¿Cuál cree que fue la respuesta de papá? Dios proveerá. Ahora bien, ¿alguien tendría la fe de contestar Dios proveerá sabiendo que no tiene pero ni $1 en la bolsa? Sabiendo que esa noche era la noche más bonita que nos pintan en que tenemos que compartir con la familia y que en efecto no había ningún tipo de dinero. Ni siquiera una triste tortilla para tostarle y comérsela ese día. Se hicieron las 12 del mediodía y nuevamente los niños le volvieron a preguntar a papá, papá, todo el mundo está cocinando, ¿por qué nosotros no estamos cocinando? Y papá con una gran fe contestó diciendo, Dios proveerá. Se llegaron las 3 de la tarde y veía que todo el mundo ya estaba preparando lo que iban a cenar. Y los niños volvían a insistir, preguntando, papá, ¿qué vamos a cenar hoy? Y papá contestó, Dios proveerá. Llegó un punto en donde la esposa se frustró tanto y gritando le reclamó y le dijo, ¿por qué le decías a los niños que Dios proveerá si Dios nunca nos ha ayudado? Estás viendo que no vamos a cenar nada el día de ahora. Y vino el papá y contestó simplemente, no te preocupes, Dios proveerá. Cuando llegaron las 8 de la noche, cuando todo el mundo tenía que cenar y todo el mundo ya estaba cenando, resulta ser que el papá en un acto de fe dice lo siguiente, esposa, hijos, sentémonos a la mesa, traigan los mejores platos, traigan los mejores vasos y colóquenlos como que vamos a comer. Y de repente vino el papá, sacó un plato para él, sacó un plato para la esposa, sacó un plato para los 2 niños. Y de repente les dijo, sentémonos que vamos a cenar. Cualquiera podrá decir, este se peló, está loco. ¿Qué va a cenar? Si no hay nada. Todavía nos está pidiendo que pongamos los platos para poder servir, si no hay nada que comer. ¿Se imagina vivir esa situación? Un 24 de diciembre no tener nada para comer, sabiendo que el 24 de diciembre es uno de esos días donde más se come. De repente dice el papá con una gran fe, tomémonos de las manos, vamos a orar y vamos a dar gracias por el plato de comida que está al frente nuestro. Póngase a pensar quién daría gracias por algo que no está viendo. Y empieza papá a decir, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad y la bendición que nos ha dado de vivir un día más. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno y maravilloso. Y la esposa solo se voltea a ver y dice, ¿cómo va a ser bueno y maravilloso si no tenemos nada que comer? Resulta ser que empieza a decir con mucha fe el papá, papá, Dios, gracias por esta cena exquisita que nos ha regalado. Gracias por la cena que nos está dando. Que no nos haga daño. Que sea una cena placentera que podamos tener todos juntos. Y de ahí sí se voltearon a ver los niños con la mamá y dijeron, ¿cuál cena? ¿Cuál cena? Si no hay cena. No, hoy sí se echó yo el papá. Hoy sí ya está loco. Mientras papá seguía orando y decía, Señor, gracias por la cena que estamos viendo. Resulta ser que tocan la puerta y era el vecino de a la par. Llegó, dijo, bueno, ya oramos. Y con mucha fe contestó y dijo, ahí viene la cena.
Se levanta de la mesa, resulta ser que era uno de sus vecinos, y le dice, vecino, ¿qué tal? Ratos de no vernos. Es más, era ese vecino que jamás le había hablado en todo el año. Le dijo, vecino, gracias, ¿qué tal? Feliz Navidad, feliz noche, ¿qué tal? Mire, vecino, fíjese que tengo un problema, le dijo. Y él pensó que le iba a decir que moviera el carro de él o que le prestara alguna herramienta, algo. Y le dice, tengo un problema grave. Fíjese que me acaban de llamar unos familiares. Y estos familiares quieren que yo vaya a cenar con ellos a su casa. Y aquí tengo toda la cena preparada. No la quiero desperdiciar. No quiero que se vaya a arruinar. No le ofende si a usted le regalo la comida de la cena. Y en ese momento dice que solamente dijo, es mejor tener bendición que tener dinero en la bolsa. Empezaron a llevar, no era solo pollo, era carne, era cerdo, era un gran banquete. Que al final los niños solo se quedaron con la boca abierta, viendo cómo un acto de fe puede ser más grande que todo el dinero del mundo. Eso es una historia que le han contado de generación en generación. Ahora yo le reto a usted, ¿cuál es su historia de bendición? En lo personal, yo quiero muchas cosas. No, si yo para la iglesia quisiera 40,000 cosas más. Pero yo sé que es mejor tener bendición que tener dinero. Ahora bien, el título del sermón era 5 consejos para ser bendecidos. Si analizamos la historia, ¿cuál fue el consejo que podemos tomar de la actitud de este padre para la bendición que recibió ese día? Consejo número 1 para poder nosotros ser bendecidos: poner a Dios en primer lugar. Al levantarnos, al acostarnos, mientras vamos caminando, mientras vamos al trabajo, Dios siempre tiene que ser prioridad, y eso lo dice su palabra. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios, pero ahora en el capítulo 3, versículos del 9 en adelante. ¿Lo tenemos? Proverbios capítulo 3, versículos del 9 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo, por favor. Honra a Jehová ¿con qué? ¿Con qué? Y con las primicias ¿de qué? De todos sus frutos. ¿Y qué pasa? Y serán llenos tus graneros ¿con qué? Y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Repito, ¿cómo hay que honrar al Señor? Con nuestro tiempo, con nuestro servicio, con nuestra vida misma, sabiendo que al Señor le podemos dar la alegría que Él nos ha dado también. Hay algo que yo he predicado toda la vida y quiero mantenerlo siempre. Dios también tiene sentimientos. Cuando la palabra de Dios dice que Él fue creado, que Él nos creó, a imagen y semejanza de Él, significa que así como usted tiene sentimientos, Dios también tiene sentimientos. No está haciendo referencia a que si Dios tiene ojo, nariz, boca, no. Está haciendo referencia a lo que hay dentro de nosotros. Si usted se pone triste, Dios también se entristece. Si usted se alegra, Dios también se alegra. Si usted se enoja, Dios también se enoja. Pero aquí está lo interesante cuando nosotros podemos darle de la alegría que Él nos ha dado. Ahora bien, si Él nos ha dado, y por favor entiéndamelo de lo más maduramente posible porque no estoy hablando de ofrendas. Ya le dije, eso lo hablamos en el mes de enero. Si Él nos ha dado, no es cuestión de nosotros dar porque Él nos ha dado. Y eso es un concepto que lo tenemos quizás errado. Nosotros, yo siempre lo digo, nosotros damos de lo que Él ya nos dio. Pero no se trata de dar porque Él nos dio. Se trata de dar porque al nosotros dar, honramos el nombre de Dios. Lo dejo abierto porque no quiero tocar este tema con cuestión de dinero. Ahora bien, ¿qué es lo que usted le entrega al Señor? Porque muchas veces nosotros cometemos el error de darle lo que nos sobra. De repente nos dicen, no, es que en la casa de Dios necesitamos ayuda con tal y tal cosa. Y no estoy hablando de esta iglesia en general, estoy hablando de lo que hemos vivido en los últimos años quizás. Al final, yo siempre he dicho, en esta casa
Dios siempre sabe cómo nos lleva y Dios siempre provee. Nunca se le ha exigido a nadie que haga algo. Y si se le exige a alguien es porque se tiene la confianza de. Y Yafet porque es feo. Pero de ahí todo está bien. ¿Con qué intención usted viene a la casa de Dios? Mire, en lo personal, yo sé que la mayoría de los que vienen viven cerca. Solo mi hermana sé que vive como a 40 colonias de aquí para adelante. Pero los que vivimos cerca, y lo digo por mí lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que pensamos al venir a la casa de Dios? ¿Qué es lo que nosotros planeamos para venir a la casa de Dios? ¿Cómo honramos el nombre de Dios? Si usted es de esas personas que desde que se levanta el día domingo dijo, hoy es domingo, hoy es el día del Señor, voy a alistar mi mejor camisa, voy a alistar mi mejor pantalón, voy a lustrar mis zapatos, voy a agarrar mis mejores chancletas, no sé, voy a agarrar este vestido, esto voy a usar, téngalo por seguro que usted es una persona que está pensando en Dios en todo momento. Y eso Dios lo bendice. Pero aquel que tiene esta actitud, de todas formas, ay, no más voy, hombre. Voy a ir con lo que me puse, con lo que encontré. ¿Dios se merece ese tipo de oración? En ningún momento. Le invito a que sea cual sea nuestra situación, porque no estoy hablando de que traiga el mejor traje Calvin Klein o Armani para ponérselo, no. Pero sí le invito a que tenga una buena convicción a la hora de venir a la casa de Dios y saber por qué viene a la casa de Dios. Y si viene, ¿cómo viene a la casa de Dios? Sí, pastor, porque para una camisa de esa necesito $80. $80. ¿Alguien se acuerda de ese anuncio? Y te estoy preguntando cuánto vale. $80. No se trata de cuánto vale su camisa. Se trata de cuál es la intención del corazón con la cual usted se puso la camisa. Yo en lo personal, iglesia, yo soy feliz utilizando uniformes. Yo soy de uniforme. Yo no soy de ropa, ni de corbata, ni de saco. Yo soy de uniforme. Yo soy feliz con las camisas de la iglesia. Pero hay días que mi trabajo no me permite ponerme la camisa de la iglesia. Simplemente, así como ando trabajando, así venimos. Pero usted me dirá, entonces usted no cumple la palabra porque usted debería ser el primero en venir aquí. Sí. Pero entiéndame lo siguiente, prefiero venir a tiempo aquí que venir a perder el tiempo. Créame que si yo llego a mi casa un jueves o un martes, me voy a quedar ahí y ya no voy a regresar. Y yo sé que hay un compromiso con Dios en este lugar. Pero cuando tenemos el tiempo, por eso digo el día domingo, cuando tenemos el tiempo, y usted desde un día antes ha preparado en su corazón, no, yo voy a ir a la casa de Dios, usted está honrando el nombre de Dios. Y lo está haciendo con todo lo que tiene. Y qué bueno que lo hace de esa manera. Hay que honrar a Dios con todo lo que tenemos. Así como lo decía el versículo. Con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y eso es una promesa de parte de Dios. Si usted pone a Dios en primer lugar, Dios siempre lo va a bendecir. Siempre. Hablando matemáticamente, si hablamos de que las primicias son todo lo que el Señor debe de recibir, ¿qué es una primicia? Primicia es lo mejor de lo que yo tengo. No estoy hablando del diezmo. Diezmo es el 10% de lo que yo ya tengo. Pero la primicia es lo mejor que yo tengo. Por decir un ejemplo. Si yo sé que vendo jocotes de Corona en algún lado, ¿cuánto valen los jocotes? ¿Cuántos dan por $1? 10 dan por $1, va. Vaya, digamos que vale 10 por $1. Y a mí me toca vender jocotes. Yo me dedico la vida, me gano la vida vendiendo jocotes. Luego le voy a poner un ejemplo bien claro con lo que yo trabajo. Yo tengo dos opciones como primicia. En el Antiguo Testamento lo que hacían era, la primicia era tomar los mejores jocotes del árbol y entregárselos al sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote los ofrecía en sacrificio y los levitas tenían que comer. ¿Quiénes eran los levitas?
Los levitas eran las personas encargadas del templo. Entonces no eran solo para el pastor, era también para los levitas. Hagámoslo en español. Si usted me dijera, pastor, esto es lo mejor que yo tengo, y me trae usted 10 jocotes, lo lógico sería que los jocotes me los comiera yo, Yafet y el hermano Antonio. Seríamos los levitas en este lado. Pero como nadie se dedica a vender jocotes en este lugar, o nadie tiene cosecha de jocotes, hemos explicado de la siguiente manera. ¿Qué tocaría? Puede hacer el trato con Dios que usted quiera. El más común y el que yo he escuchado es este. Señor, la primera venta que yo haga le pertenece a usted. O Señor, el primer dólar que yo venda es de usted. Entonces, nos dedicamos a vender los jocotes y de repente, cabal, 7 de la mañana y apareció alguien, regáleme $1 de jocote. Vaya, ese dólar es su primicia. ¿Y a quién se la debe de dar entonces? A la casa de Dios. La casa de Dios, ¿qué va a hacer con esa primicia? Salir adelante con todo lo que hace. Ahora, ¿Dios no necesita dinero? Claro que no necesita dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Pero su iglesia sí. Y oiga que lo estoy diciendo, su iglesia, no su pastor. Hagamos cuentas, iglesia. Eso es un acto de primicia. Hay lugares, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra iglesia filial o nuestra iglesia hermana allá en el Paisnal. Allá en el Paisnal sí se da esto de los jocotes, aunque usted no lo crea. Y es bien gracioso, gracioso de gracia, no de risa, que los hermanos tienen mucha fe. Yo recuerdo la última visita que hice al Paisnal. La última visita que hice al Paisnal fue hace un par de meses. Y cuando yo llego, bendito mi Dios, a mí me tratan como rey. Llego y piensa que ha llegado la gran eminencia. No, hombre, yo soy el pastor de Soyapango y allá está el pastor de allá, ¿verdad? Que es mi papá, obviamente. Entonces aparecen los hermanos y los hermanos, hermano, ¿qué tal? Qué bueno que ha venido. Ya nos había olvidado, va yo. Sí, ya les había olvidado también. Entonces llegamos allá y aparece una hermana muy linda y me dice, pastor, este es el primer aguacate que me ha dado el palo. Y yo en mi mente, ajá. Yo quiero que ore por el canasto de aguacates que acaba de dar. Y yo me pongo a pensar, ¿usted oraría por un canasto de aguacates? La lógica me dice que no, pero la fe me dice que sí. Entonces vengo yo y para mí fue muy chistoso, pero en la misma el Señor te da y dice, no, es la fe de cada quien. Voy a la casa de la hermana, que no crea que es una casa muy humilde, una casa humilde. Y en efecto, vaya, vamos a orar. Oramos, Señor Padre, gracias por la cosecha que ha tenido el árbol. Gracias por este aguacate. Gracias porque va a ser un rico guacamole después de este aguacate. Señor, bendiga la cosecha del árbol. Tanta es la fe de la hermana que un día de estos se inundó en estas lluvias. Adivine qué árbol no se cayó. ¿Su pastor tiene buena mano? No. Fe. Fe. No se cayó el árbol de aguacate. Después la hermana, como este fue el primero que dio, tome, me dijo. Y me dio el aguacate. ¿Verdad que no tiene lógica? Pero tiene toda la lógica si lo pones desde el lado de la fe. Pero eso es lo que tiene la hermana. Eso es lo que ella tiene. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es muy diferente el ambiente. Ahora, en lo personal, si usted me dice, ¿el aguacate es de bendición? Claro que fue de bendición. Fue muy bueno el guacamole ese día. Pero cada quien lo ve como quiera. Si usted me dirá, pastor, mi primicia es un aguacate, es su trato con Dios. Pastor, mi primicia es que yo acabo de vender mi carro y le prometí al Señor que de la venta del carro iba a dar $500. Ese es muy su trato con Dios. Aquí jamás se le va a exigir, jamás. ¿Por qué? Porque cuando la gente habla de primicias y de honrar a Dios, nos acordamos de aquella iglesia que se levantó a puros testamentos y a puras llaves de carros. Y dice el Señor, y me ha revelado que en esta canasta usted va a poner ahorita todo lo que anda ahí en la bolsa. No, eso es asalto a mano armada.
todo lo que anda en la bolsa usted me lo pone aquí ahorita, porque es para el templo. Repito, no se trata de dar, se trata de honrar. Y ese es uno de los grandes principios de bendición. Pero pasémonos a otro consejo. Cuarto consejo o segundo consejo, depende cómo lo quiera ver. Segundo consejo para nosotros ser bendecidos. El primero, ¿cuál era? Honrar a Dios. Número 2, depender de Dios. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, 19. Así que aceptamos bueyes, aceptamos tamales, aceptamos, de todo aceptamos. No, quiere que le cuente algo. Estábamos viendo una celebración de primicias en Honduras con uno de los pastores que es amigo mío, de allá de Honduras, un profeta. Mire, y de verdad le llevaron el burro a la iglesia al hombre. Y le dijeron que era su primicia porque era el burrito más bonito que había nacido. Y le llevaron el burro. No, hombre. ¿Y qué van a hacer con un burro? Mi lógico humano era venderlo, va, pero a ver qué lo habrán hecho. Bueno, 43:19 de Isaías, lo tenemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Dice, he aquí que yo hago ¿qué? Cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos. Alguien da un fuerte gloria a Dios a eso. Escucha nuevamente. Él abrirá camino en el desierto. ¿Y qué más hará? ¿Qué más hará? ¿Y ríos en dónde? Cuando estamos pasando por algo difícil en la vida, no ponga la mirada en todos aquellos que algún día le prometieron ayudarle. Porque ¿sabe qué? Lo van a decepcionar. No es que yo tengo un chero que me dijo que ahí se va a estar. No es que a mí mi mamá me dijo que, perdóneme, ahí se va a estar. No es que el amigo que viene de la USA, ahí se va a estar. Dice que es Dios, el versículo que acabamos de leer, el que hace que hayan ríos en la soledad. Dice también que Él es el que abre el camino en el desierto. ¿Cuánto les ha tocado vivir desiertos? Me voy más allá. ¿Cuánto estamos viviendo en desierto ahorita? Levanto el pie si es necesario. Pues allá hay promesa. Él va a abrir el camino. El desierto no es para siempre. El desierto es temporal. De usted depende cuánto tiempo va a caminar en el desierto. ¿Quiere que le diga algo muy bonito de parte de Dios? Cuando nosotros vemos el mapa de Egipto hacia la tierra prometida, ¿sabe cuánto tiempo hay de distancia? Como 1 hora. Y ahora usted se preguntará, ¿y por qué rayos el pueblo de Israel se tardó 40 años? Porque no supieron entender que quien guiaba en el desierto era Él. Fueron idólatras, cometieron errores, hicieron tantas cosas, y por eso el Señor los castigó a que dieran vueltas. Y que en esas vueltas nunca encontraran la tierra prometida. Ahora se lo pongo de esta manera muy espiritual y quiero que me lo tome a bien. Si usted siente que en su vida usted sigue dando vueltas y no encuentra la tierra prometida todavía, ¿será que hay que pedirle al Señor dirección? ¿Será que hay que decirle al Señor, Señor, ¿por qué sigo dando vueltas en el mismo hoyo? ¿Por qué será si estamos hablando de bendición? Si acabamos de oír testimonios de que Dios bendice, de que Dios hace, pero yo no veo la mía. ¿Sabe por qué no la vemos? Porque la tierra prometida está a 1 hora de distancia, pero a nosotros nos encanta dar vueltas alrededor. ¿Y sabe por qué? Porque no aprendemos todavía a confiar en Dios. Mi hermano, el día que nosotros decimos de esta manera, se avienta en el tobogán de la fe y usted se dé cuenta, mire, ya no importa nada, aquí solo Dios, y de verdad que solo Dios actúe, ese día usted va a ver la gloria de Dios. Lo que pasa es que usted quiere resolver sus problemas, y déjeme decirle algo, si usted va a resolver sus problemas, usted tiene la capacidad de hacerlo, claro que sí, y los va a resolver, pero si usted pusiera a Dios en primer lugar, lo resolviera más rápido. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, siempre lo he dicho, usted es una gran persona, usted es un ganador, usted es una gran persona. Pero si tuviéramos a Dios de nuestro lado, fuera mejor todavía. Ahora bien, pastor, pero yo tengo a Dios de mi lado, yo oro, yo ayuno, yo hago de todo y no veo nada. Pida dirección nuevamente. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces en nuestras oraciones queremos hablar nosotros y no dejamos que Él hable. Y usted me dirá, ¿y cómo es la voz de Dios, pastor? Es ese pensamiento que llega a su mente mientras usted ora.
Yo le puedo asegurar algo porque sé que el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Alguien dice amén? Si yo le digo a usted ahorita, cierre sus ojos y piense en el problema más grande que usted ha tenido, yo le puedo asegurar que Dios le va a revelar por qué se dio ese problema. Sin ánimo de ofender. ¿Por qué perdimos el empleo? Porque no obedecíamos, ¿verdad? Porque llegábamos tarde, va. Me voy a poner más crítico y ojalá no me vayan a linchar. ¿Por qué perdimos eso que tanto amábamos? Nadie dijo amén. Sencillo, porque no era parte de la voluntad de Dios. Porque nosotros queríamos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Queremos que se haga como nosotros decimos, pero no como Él dice. Y quiere que le diga algo. No está mal que nosotros también tengamos metas y que nosotros digamos cómo sea nuestra vida. El problema es que tenemos que saber que debe de ser aprobada o no aprobada por Dios. Y ahí es donde hay algo el cual nos puede hacer cambiar nuestra dirección. Decíamos, segundo consejo, depender de Dios. Tercero, rapidito porque me acabó el tiempo. Hay un mensaje bien claro que yo lo tengo presente. Y hablábamos de algo que se nos enseñó, que era no está en la Biblia, pero es teológicamente correcto. Se nos enseñó en una iglesia grande que existe algo llamado el triángulo del éxito. ¿Alguien se acuerda del triángulo del éxito? Y ese lo hemos practicado durante años. Y es una bendición también. De mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a la iglesia, de la iglesia a mi casa, y no me salgo de ese círculo o de ese triángulo. Tercer punto para nosotros ser bendecidos por Dios, permanecer en Él. Una cosa es que estemos con la iglesia y otra cosa es que estemos en la iglesia. Yo siempre he dicho, el sentido de pertenencia que yo tengo de esta iglesia para mí es bárbaro. Yo quisiera que en todos lados hubieran stickers con el logo de la iglesia. A mí me encanta mi iglesia. Soy parte de la iglesia. Pero no es lo mismo que yo sea parte de o que solo esté con la iglesia, si lo quiere ver con esta expresión. Ahora, se lo estoy diciendo a formato iglesia. ¿Cuánto le van a la selecta? Ya nadie quiere verla a la selecta. ¿Por qué? Porque siempre pierde. Pero yo le puedo asegurar que aún sabiendo que iba a perder, hubo sold out en el estadio. Se vendió hasta la última entrada. Y le puedo asegurar que el otro martes, en noviembre, vamos a ver el partido. Aunque pierda. Vámonos más allá. ¿Alguien aquí le va al Real Madrid? Y si le va al Madrid, ¿por qué le va? Pregunta. Y si no, le va al Barça. Ah, ¿por qué le va al Barça? Vaya. ¿Por qué? ¿Qué lo motiva a estar sentado 90 minutos viendo una tele, viendo un mascón, el cual ya se sabe que ya está arreglado porque quién va a ganar y quién va a perder? ¿Qué lo motiva? El sentido de pertenencia. Mi equipo ganó. Si no es suyo, hombre, el equipo le pertenece a Florentino Pérez. Es que mi equipo ganó. No es su equipo. Si tuviéramos ese sentido de permanencia con Dios, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades, fuera diferente. Mi Dios me va a sanar. Mi Dios va a hacer grandes y maravillosas obras. Pero de repente nosotros, por la misma necesidad que vivimos o por la misma desesperación que tenemos, se nos olvida que es nuestro Dios también. Es que Dios no me ha ayudado, es su Dios, mi Dios no me ha ayudado. Esa palabra no cabe, porque Dios hasta el día de hoy nos ha ayudado a todos. ¿Dónde está el sentido de permanencia? Mi hermano quiere que le diga algo de parte de Dios, muy bonito. Este es su refugio, esta es la casa de Dios. Y yo siempre he dicho esto, no es porque sea mi iglesia, porque no es mi iglesia, es la iglesia de Él. Pero algo le puedo asegurar es que cada vez que alguien se para aquí, por lo menos la Biblia abre para poder hablar. Ahora, si a usted no le parece, con mucho cariño y con mucho respeto, de verdad, con mucho amor, no diga, me voy de la iglesia. No, busque otra iglesia, pues, no solo se vaya. Yo siempre digo, si usted me dice, no, es que mire, encontré una iglesia más cerca de mi casa, por eso yo no me voy a enojar.
porque al menos sé que va a seguir sirviendo, va a seguir yendo a la iglesia. El problema es cuando ni siquiera hacemos eso. Y no estoy echando a nadie, es más, aquí quédense, traigan invitados, amén. Pero voy al hecho. ¿Cuál es el sentido de permanencia? Eso es como aquel que les cuento que anda de iglesia en iglesia y no anda viendo a dónde, quién lo quiere y quién no lo quiere. Un domingo va a una iglesia, otro martes va a otra iglesia, el jueves va a otra iglesia y el sábado viene aquí. ¿Cómo Dios lo va a bendecir si no tiene sentido de permanencia? Y eso es malo, pastor. Sí. ¿Sabe por qué? Porque probablemente yo le pueda estar explicando algo bien bíblico. Después va a venir otro que no ha pasado ni por el seminario bíblico y le va a enseñar algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y no le digo que yo soy el experto, claro que no. Simple y sencillamente, ¿dónde está nuestra permanencia? Cuarto consejo, obedecer a Dios. Hemos hablado de que hay que honrar a Dios, hemos hablado de que hay que permanecer, hemos hablado de que hay que depender de Dios. Y hoy me encanta cómo la palabra de Dios lo dice, que la obediencia siempre va a ser igual a bendición, siempre. Si hablamos de obediencia, Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 en adelante, lo busca en su casa, habla de todas las bendiciones que hay por obedecer. Cuando la voz de Dios nos dice que hay que hacer algo, mi hermano, hágalo. No se quede con el hecho de que, no sé, si Dios le pone algo en su corazón, hágalo. Porque Dios siempre nos ha puesto cosas en el corazón, siempre, siempre. De repente estamos viendo y que nos dice, ayúdale a fulano. Si fulano ni lo merece, pero se lo está pidiendo el Señor. De repente dirá, no, anda a hablarle a fulano. Si ese me va a regañar apenas me vea. No importa, Dios le está poniendo en su corazón, obedezca. Y eso que estamos hablando de cosas donde el Señor nos está pidiendo directo. Y si vamos a lo básico y a lo sencillo, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y luego amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿qué tanto obedecemos la orden de Dios? ¿Qué tanto obedecemos lo que Dios nos está demandando? Y a eso sumémosles cada una de las cosas que nos pide, ¿verdad? No matarás, no robarás, no cometerás falso testimonio, no adulterarás, no, y tantas cosas que dice la palabra de Dios. Pero vamos al hecho, ¿por qué no obedecemos? Papás en la casa, levanta la mano. ¿Qué sentimos cuando nuestros hijos nos obedecen? Nos sentimos bien, va. Pero ¿qué pasa cuando un hijo no nos obedece? Castigo, va, toca, va. A mí me causa gracia porque ahorita, así como ve a mis hijos, los dos, justo están en la edad terrible de que les encanta explorar el mundo. Yo a la Sofía no la puedo tener quieta. A mí me asombra que esté quieta ahorita. Está quieta porque tiene el teléfono en la mano y no. La Sofía se sube, se baja, No se dio cuenta que en esta iglesia tenemos decoradora de interiores. Me decoró toda la parte de atrás con una crayola. Pintada toda la casa de atrás, por eso que nos tocó pintarla toda aquí atrás. Si ustedes se dan cuenta, si ya entró, está pintado de azul, para que no se note el color cuando le estén pasando los crayolas. O si ustedes se fijan en las mesas que utilizamos para comer. Y de repente yo le digo, Sofía, sentate. Sofía aquí, Sofía allá. Y adivínela, Sofía, no hace caso. Pero eso no es porque no se le está educando o porque no se le enseña. Es la edad. Es la terrible edad que tiene ahorita, que son casi 3 años. Y de repente yo le digo, Sofía, vení para acá, ahí va. Sofía, sentate, se sienta. Pero cuando se le echan los cables, usted. Eso estoy hablando yo de mi hija. Porque no tengo nada más de qué hablar, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de nosotros? Mi hijo ahí va a la iglesia, pero se porta mal también, hombre. Así como estoy hablando mal yo de mi hija ahorita. Mi hijo dice que ofrenda, pero no ofrenda como debe.
Perdón, dije que no iba a tocar ese tema. No, mi hijo dijo que le iba a pedir perdón a esa persona y no le ha pedido perdón todavía. Pero ahí está, todavía tengo misericordia. Yo me imagino que Dios así de decir. Mi hijo dijo que iba a ir a todos los cultos y yo veo que solo va el día domingo. Vaya cosa. Mi hijo dijo que iba a apoyar hasta la muerte al pastor, pero yo no veo que lo apoye. Mi hijo dijo que se iba a portar bien, que iba a reactivar la relación familiar con esos familiares que tienen años de no hablarse, pero yo veo que más los ignora. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Así como yo estoy hablando mal de la Sofía. Obediencia. Obediencia. Créame que el Señor está más agradado de nuestra obediencia que de nuestro sacrificio. Dice la palabra de Dios que nuestros mejores actos pueden llegar a ser contados como un acto de inmundicia para Él. Porque nosotros podemos estar confiados en decir, no, pastor, si yo sirvo, si yo canto, si yo obro, si yo le hago limpieza, yo hago de todo. Sí, pero al final lo estamos haciendo por religiosidad, no por obediencia a Dios. Y ahí sí hay un grave problema. ¿Por qué no obedecemos a Dios? ¿Qué nos impide obedecer a Dios? La obediencia siempre va a ser igual a bendición. Último consejo. Hablamos de la obediencia, hablamos de la permanencia, hablamos de la dependencia de Dios también. Y hablamos de honrar a Dios. Pero lo principal a todo esto, para nosotros ser bendecidos, es tomar en cuenta que el Señor siempre debe ser el primer lugar. Siempre. Siempre. No hay nada más importante que Dios en nuestra vida. Ni mi familia, pastor, ni su familia. Porque esa familia que usted tanto añora y que tanto ama, el Señor se la ha entregado. Ni mis hijos, pastor. Sí, porque esos hijos que el Señor le ha dado son el fruto de una oración que usted tanto pidió. Sí, porque ese trabajo que tanto idolatra, creyendo que es de bendición, muchas veces se convierte en maldición porque no podemos ni honrar el nombre de Dios. Hay momentos para poder desistir y decir, ok, también hay momentos para adorar a Dios. Poner a Dios en primer lugar no es solamente venir y decir, como yo siempre le he predicado, agarrar mi carro y ponerle una gran calcomanía que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. No. Poner a Dios en primer lugar es saber desde que me levanté, Señor, gracias porque me levanté. Y cuando me voy a acostar, Señor, gracias porque me permitió vivir un día y hoy me voy a acostar. En lo personal, yo siempre he creído en esto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Pero, ¿cómo va a venir esa esperanza de gloria si nosotros no sabemos qué hacer con nuestra vida? Dios ha sido bueno, amén. Y ha sido bueno porque hemos sabido priorizar que Dios sea primero, valga la redundancia. Le dejo esto en su corazón. Deje a Dios en primer lugar y le va a ir bien. Honre a Dios y le va a ir bien. Dependa de Dios y le va a ir bien. Permanezca en Dios y le va a ir bien. ¿Alguien aprendió algo en esta mañana? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos, Padre, gracias por lo bueno, por lo maravilloso, por lo grande que has sido con nosotros, Señor.